voy a tener que ir leyendo un poco porque está un poquito difícil esto, pero voy a tratar de ir leyéndolo y de ir explicándolo, ¿no? Vamos a ver la santificación, que también es el efecto de la justificación. Vamos a ver entre todo esto lo que es la santificación, la diferencia entre la santificación, la justificación. Vamos a ver eso. La santificación es también un efecto de la justificación. La justificación es diferente a la santificación. Vamos a ver que hay una diferencia entre la santificación y la justificación. La justificación es un asunto de imputación, mientras que la justificación es un asunto de transformación. La justificación es un asunto donde Dios nos imputa, nos pone la justicia de Cristo. Nos utiliza una sola vez, vamos a ver. Pero en cambio, la santificación es un proceso de ¿qué? De transformación, de regeneración, donde nos regenera, Esa es la diferencia. Vamos a ver la diferencia que hay entre ellos. En la justificación, Dios, el Padre, toma la iniciativa, y en la santificación, la iniciativa lo toma el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el estudio anterior, al principio, donde en la justificación Dios toma la iniciativa, ¿no? Dios envía al Hijo para que Dios, o sea, Hijo, Señor Jesucristo, lleva a cabo aquel plan en la cruz, ¿no? Pero ahora en la santificación vemos que el Espíritu Santo toma la iniciativa. Otra de la tercera parte, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Tercera persona, el Espíritu Santo toma. Entonces la justificación es un veredicto dictado una vez para siempre, mientras que la santificación es un proceso continuo de por vida. Es lo que expliqué recién. La justificación sucede solo una vez, la santificación es un progreso de gloria en gloria continuamente, ¿no? Entonces, continuamente, o sea, de por vida hasta cuando vayamos con Dios. Vamos a ver que cuando la justificación ocurre, entonces la santificación empieza. No puede empezar la santificación antes, sino la justificación debe empezar primero. Cuando empieza la justificación, o sea, cuando la justificación somos justificados, ahí arranca la santificación. Este es un punto muy importante, vamos a ver más adelante, porque el católico cree que por medio de la santificación o por las obras podemos llegar a ser justificados. Eso de ninguna manera. Primero tiene que estar la justificación primero y luego la santificación. La justificación enfatiza el aspecto legal de la salvación y manifiesta como la posición criminal del pecador al quitar la culpa. Entonces, y vemos que la santificación comienza con la regeneración, muestra cómo la contaminación del pecado progresivamente quitada y la santidad de vida aumentada. Lo que expliqué hace un ratito, ¿no? O sea, esto ocurre solamente una vez. Ese es el proceso legal de Dios, donde Dios no quita, o sea, que nos estaba imputando, somos justificados. Y la justificación, o sea, la santificación se trabaja con la regeneración, sería, ¿no? Cuando la persona progresivamente va siendo quitada, va siendo limpiada, por decirlo así, ¿no? Son procesos continuos, donde el Espíritu Santo empieza a obrar y obrar en la persona para cada vez santificarla más y más y más, ¿no? Vamos a ver ahora unos puntos entre la justificación y la santificación. A ver si lo podemos entender. Si Dios puede abrir nuestras conciencias, nuestra mente para poder entenderlo. En la justificación quita la culpa del pecado. En la justificación Dios quita esa culpa, la culpa que nos han imputado a nosotros porque fue por violar los mandamientos de Él. En la santificación quita la contaminación de Él. En la primera quita la culpa del pecado. En la santificación quita la contaminación. Va quitando la contaminación, aquellas áreas que tenemos nosotros, suyas, que cada uno sabe. El Espíritu Santo va hablando en eso. En la justificación, la declaración legal de Dios, legal de Dios. En la santificación, la obra realizada en nuestras vidas, ¿no? La justificación, entonces, ya está hablando, nos declara legalmente, ¿no? Y la otra es la obra realizada en nuestras vidas. Un tercer punto, Dios lo dice sobre nosotros. En la santificación, Dios lo hace en nosotros. ¿Cómo es esto? En el primero, la justificación, Dios lo dice, o sea, sobre nosotros, o sea, como juez nos declara justo, nos lo dice sobre nosotros, dice, por decirlo, está justificado.
Y en el tercer punto, Dios lo hace sobre nosotros, o sea, vendría a ser en la santificación. En la primera justificación Dios dice, declara justo, y en la santificación Él lo hace, lo lleva a cabo. La buena obra que empezó, o sea, Él la va a terminar, por decirlo, que estoy diciendo 6, para que lo entiendan. Un cuarto punto, estamos viendo diferencias de justificación y santificación. No hay que confundir esto, ¿eh? Es muy importante, si vamos a ver cómo hacemos un algo. Es muy importante, porque si mezclamos la justificación con la santificación estamos perdidos, vamos a camino al infierno. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer obras. Y no es porque yo me santifico, ahora que estoy más santo me va a querer más Dios, o ahora porque vos me porté bien, a ver si merezco. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces es muy importante que podamos, si no entendemos todo esto que estoy explicando, por lo menos que quede en la mente el concepto, o sea, la idea, ¿no? Que van, hay una diferencia. Si no, después se pregunta. El quinto punto, el Padre toma la iniciativa. ¿No? Donde en la justificación sabemos que el Padre toma la iniciativa mandando al Hijo para que Dios Hijo, Señor Jesús también lleva la obra, ¿no? Entonces el Padre toma, ¿se acuerdan? El Padre toma la obra, el Espíritu hace esa obra y el Espíritu Santo la aplica en los corazones de las personas, ¿no? Bueno, entonces, pero en la santificación el Espíritu toma la iniciativa. Bueno, es lo mismo, ¿no? En el primero, la justificación, Dios Padre toma la iniciativa. En esta, el Espíritu Santo ahora está trabajando. Juan 16:5, que es la comisión de pecado. Ahora el Espíritu Santo se está moviendo y sopla donde quiere. Sexto punto, es instantánea y es para siempre. O sea, la justificación es instantánea y es para siempre. Para siempre, una sola vez ocurre. Justificado, no, por favor, perdón, no, ya está una sola vez. En la santificación es gradual durante toda la vida. No es que ya está con esto, soy santificado, siempre es santo, no pasa nada, soy santo. No, continuamente, sería para que lo entienda la perseverancia de los santos, santificación progresiva, es un término que se utiliza, ¿no?, dentro de la reforma. Por ahí lo uso, por ahí no, porque no está en la Biblia, pero aquellos que saben más de la reforma los utilizo hacia los términos de ellos, o sea, serían perseverancia de los santos, tipo puntos calvinistas, para que lo entiendan. No lo uso porque no está en la Biblia, o sea, lo usamos, pero yo lo uso, creo, o sea, en estos puntos, pero no los utilizo porque gente me dice, no, para mí. No, soy un cristiano y creo en las doctrinas, yo tenemos una institución o sea, no, de Calvino, tenemos muchas cosas, pero nosotros utilizamos siempre las escrituras, utilizamos buenos libros como ellos, como Martin Luther, como tantos, muchos libros tenemos, pero siempre usamos la palabra de Dios como regla de conducta, ¿no? Como cuando uno evalúa, usamos la palabra de Dios, y muy buenos libros que queremos, está bien, incluso estamos usando un libro, ¿se acuerdan cuando empezamos todo este estudio? Incluso el libro que estamos usando, utilizando del pastor, ¿se recuerda Juan Gil, que era el pastor de Charles Spurgeon? O sea, el libro que estamos usando ahora, o sea, como que no usamos buenos materiales, buenos libros, pero tenemos la palabra de Dios. Entonces, vimos eso. El séptimo punto es un asunto de imputación. O sea, ahora explico. Y en la santificación, eso es en la justificación, es un asunto de imputación. Y en la santificación, que es el séptimo, vendría a ser en la santificación, es un asunto de transformación. Bueno, ¿cómo es? La justificación, o sea, es un asunto donde Dios nos imputa, o sea, nos da, o sea, nos da aquello que es de Cristo, nos pone a nuestra cuenta. Pero en la santificación es un asunto de transformación, donde somos transformados continuamente, estamos así, ahora Dios nos va de gloria en gloria, cada vez haciéndonos parecer cada vez más a Cristo. ¿Se acuerdan Romanos 8:29? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? O sea, transformarnos a la imagen de la gloria de su Hijo. Es eso. Punto 8. La ausencia no es la justicia, perdón, la justicia no es acreditada. En cambio, la santidad no es impartida. En esta es acreditada, o sea, en esta nos va impartiendo, nos va dando, nos va partiendo, ¿no? A ver si me acuerdo un poco más. La 9. Es una bendición objetiva. No justo estaba hablando con mi señora también, y hablando sobre preguntando sobre este mundo a ella, ¿no? Que ella maneja más lo que la lengua. La bendición perdón, la justificación es una bendición objetiva, la santificación es una bendición subjetiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Es una bendición objetiva. Solamente ocurre en un aspecto solamente. Eso lo puedo empezar, como lo venimos viendo, afecta solamente en un aspecto solo. ¿Cuál es? Es que Dios nos justifica. Solamente en esto. En cambio, la otra, que es una bendición subjetiva, son en varios aspectos de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos pecados. O sea, ¿cómo puedo decir? Por tener, o sea, por decir, tengo muchísimos pecados y ustedes tienen que estar continuamente en varias partes trabajando. En cambio, la otra solamente en un punto, me tiene que justificar. Punto 10. Está basada en la justicia de Cristo.
Esa es la justificación. La santificación, punto 10, somos hechos como Cristo. ¿Cómo es esto? La justificación está basada en la justicia de Cristo. ¿Cómo es esto? Esta justificación solamente no la puedo lograr por mí, sino es la de Cristo, está basada en la justicia de Cristo. En cambio, en la santificación somos hechos como Cristo. ¿Mm? Para recibir la justificación, primero está basada en la justicia, en lo que hizo Él. Pero en la santificación somos hechos como Cristo. Son pequeñas diferencias. ¿Por qué lo explicamos? Vamos a nombrar a otro hombre más en un ratito, pero quería aclarar esto. Que no somos justificados por medio de la santificación, no es que somos justificados por medio de la santificación. Es muy importante porque si no vamos a caer en el error de los católicos que creen que es por eso. Tienen puntos que están relacionados, pero a la misma vez están separados. Están relacionados, pero no confundamos, no es la misma cosa. Vemos que la justificación es la posición delante de Dios, pero no tenemos que negar la santificación. Esto no es que cada vez que yo me santifico, hago esto, doy esto, aquello, soy más santo, Dios me quiere más, voy al cielo. No se trata de eso. Por eso no tenemos que mezclarla. No es lo mismo. Si vamos a caer en el error que ha caído la Iglesia católica, ¿no? Que cree que es por eso, ¿no? Cree que por más me santifico, más cosas hago, yo me dan un perdón. Pero no vemos. Vamos a utilizar ahora unas anotaciones de J.C. Ryle, que creo que muchos de los que están en la reforma de conocer, ¿no? Para aclarar la diferencia de la santificación y la justificación. Vamos a ver en qué concuerda y en qué difiere, ¿no? Esto textualmente lo voy a leer porque es algo escrito por Ryle, y a ver en qué concuerda y en qué difiere, ¿no? Esto. Después vamos a ver en los puntos que concuerdan y en los puntos que difieren. Y es muy importante porque si no vamos a caer en que yo me santifico, hago esto, entonces yo, y no se trata de eso. Ambas proceden y tienen su origen en la gracia de Dios. Estos son los puntos en que concuerdan. Tanto la justificación como la santificación provienen de Dios, vienen de Dios. Entonces en eso concuerdan. En que tanto la santificación como la justificación, yo no puedo ser santo por mí mismo, no puedo ser justo por mí mismo, todo viene de Dios. Entonces en esos puntos concuerdan. Ambas son partes de la salvación de Cristo, ¿no? O sea, Cristo es la fuente, de dónde viene el perdón y la santidad. ¿Cómo es esto? Ambas fluyen, o sea, vienen, ese manantial de agua de vida viene de Cristo. ¿Cómo es esto? Tanto la justificación como la santificación proviene de Cristo. Si Cristo no murió por mis pecados y por lo que mucho que Él murió, nos ha perdonado en el pecado. Pero también la santificación viene de Él, porque viene la vida santa. Y si somos santos, ¿se acuerdan que en el capítulo 30 somos justificados y las calías por medio de Él? Pero ¿qué pasa? También santo por medio de Él, pues yo no puedo ser santo, pero por medio. No puedo hacer obra, eso sería hacer obra, santidad por medio de Él. ¿No? Entonces, esos son puntos que concuerdan entre ellos, viene de Dios, proceden de Cristo. Otro punto que ambos concuerdan de la santificación y la justificación es que ambas están en nosotros, están en usted y están en mí, o sea, las mismas, no se encuentran en la misma persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquel que ha sido justificado también es santificado. Entonces, si usted fue justificado, no es que decía, vive una vida licenciado, santificado, salgo para allá, no pasa nada. No es así. Porque si usted fue justificado y dice que es hijo de Dios, entonces debe mostrar estos frutos. ¿Cuál es el fruto? Santificación. Entonces, Dios se acuerda de aquello que llamó, justificó, santificó, glorificado. Bueno, entonces, no puedo decir, vivo la vida, Dios hizo libre, cuando estás equivocado, Daniel. No estoy equivocado. Yo estoy leyendo, no es que yo esté equivocado, estoy leyendo lo que dice las escrituras, ¿sí? 5 minutos. 5 minutos. Acá nos quedan 13. Sí. Pero quizás empezamos tarde. Ambas empiezan el tiempo de ahí. Dice así. Entonces, seguimos con el estudio. Los comentarios se me atrapar el tiempo. Ambas empiezan al mismo tiempo. Estos son los puntos que concuerdan. Ambas empiezan al mismo tiempo en el momento en que empieza una, empieza la otra. ¿Cómo es esto? Cuando estoy justificado, ahí automáticamente arranca la santificación. Yo no puedo arrancar antes la santificación y después la justificación, porque sería haciendo obras para ser justificado.
justificado, un fariseo, un católico que quiere hacer obras, también vestido de Jehová, quiere por hacer obras, sos salvo. Porque salía a predicar, hacer esto, no, tiene que ser justificado primero y después arranca un poquito la regeneración de la persona, ¿no? Al mismo tiempo. Esto es un asunto que concuerda, ¿no? Ambas son necesarias para la santificación. ¿Por qué? Porque si yo no soy justificado, ¿qué pasa? No soy regenerado. Es obvio, ¿no? Porque sin el perdón de los pecados, que para la sangre de Cristo, ¿qué? Yo no puedo decir la santificación tampoco. ¿Por qué? Porque si santidad nadie verá a Dios. En Hebreo 12, no sé qué, 15, por ahí está. Entonces son importantes las dos. Tengo unas par de cosas, no sé que voy a terminar. Vamos a ver los puntos en que difieren y termino. Los puntos en que difieren. Ahora tengo lo más rápido que pueda. Ahora están los puntos que concordamos. Ahora los puntos que no concuerdan. A ver si los puedo leer totalmente y lo explicamos. Por la justificación, o sea, la justicia de Dios, tenemos que decir que Jesucristo es imputada, puesta en cuenta del pecador. O sea, la justificación es cuando se me impone, se me da lo que es la justicia de Cristo por mí. O sea, cuando se me pone a mi cuenta, ¿no? Por la santificación, el pecador convertido experimenta en su interior una obra que le hace progresivamente santo. Entonces vemos que por la justificación se nos considera justo, mientras que por la santificación se nos hace justo. Estos son los puntos en que no difieren. Tenemos que poner una diferencia entre ellos. Por la justificación se nos considera justo, pero por la santificación se nos hace justo. ¿Cómo es esto? Es un proceso continuo cada vez más. Justo para que llegue a alguien recto, que Dios lo va formando, lo va llevando continuamente. Dios nos declara, o sea, Dios ahora nos ve justo así. Pero Dios nos va llevando, o sea, nos va corrigiendo. Es un poco complicado, pero creo que lo pueden entender, ¿no? Con cosa del tiempo. La justicia, vamos a ver con dos. La justicia de la justificación no es propia, sino que la justicia perfecta del otro mediador, Cristo Jesús, la cual nos es imputada y hacemos nuestra por la fe. Esto ya está entendido. La justicia de la santificación es nuestra propia, impartida, inherente y impedida en nosotros por el Espíritu Santo, pero mezclada con debilidad e imperfección, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho, Cristo nos imputa, Dios nos imputa la justicia de Cristo, sucede solamente una vez. Esa es perfecta. Pero la santificación no, la santificación es imperfecta. Usted lo puede saber que está viendo, yo, mi Señor, cualquiera puede saber que nosotros somos débiles. Entonces, ¿somos santos? Sí, Dios no ve santo, no ve que santo, pero en sí somos débiles. Diga el débil por poseo, está Pablo en 2 Corintios 12:7, me parece que te acuerdas que decía que dijo que te basta en mi gracia, que te perfecciona en la debilidad. O sea, uno sigue siendo débil. Pero, ¿qué pasa? La santificación no es perfecta. Ahora, hasta cuando recién vayamos a Dios, pero la justificación sí es perfecta, porque es la justicia de Cristo. Es un punto en que no concuerda la santificación con la justificación. Punto 3. La justificación no hay lugar para nuestras obras, pero en la santificación la importancia de nuestras propias obras es inmensa, de ahí que Dios nos ordene luchar, orar, velar, que nos esforcemos, animemos, trabajemos, ¿no? ¿Qué pasa? En la justificación es así. En la justificación no tiene que hacer ninguna obra, ninguna. Pero en la santificación no es que hago obras para ser salvo. Ahora yo, por supuesto se los conocerán. Ahora, esas obras que hago, o sea, uno se va santificando. Sí requiere un esfuerzo, por eso le dice orar y velar, para que no haya tentación, perseverar, correr la carrera, pelear la buena batalla, ¿ves? Esa santificación sí requiere un esfuerzo. En la justificación no requiere esfuerzo, porque es la justicia de Cristo. Punto número 4. La justificación es una obra acabada y completa. En el momento en que la persona cree es justificada, perfectamente justificada. La santificación es una obra relativamente imperfecta, será perfecta cuando entremos en cielo. Bueno, yo la aclaré un poco eso, ¿no? Recién en el punto anterior. Es perfecta, no tiene que hacer nada la justificación, pero en cambio la santificación es progresiva, escala, cada vez voy más y más, me voy despojando del viejo hombre, me voy sacando la ropa sucia, por el Espíritu Santo. Punto 5. La justificación no admite crecimiento ni es susceptible de aumento. El creyente goza de la misma justificación en el momento de acudir a Cristo por la fe, que la que gozará para toda la eternidad. Por la otra parte, la santificación es inherentemente una obra progresiva y admite un crecimiento continuo mientras el creyente vive. Bueno, ya lo vimos. No, más de lo mismo. La justificación no requiere un toque de
constantemente hacer obras para ser justificados, porque Dios se vuelve a caer de la gracia, que ahora estoy por perder la santificación, y debemos ser otra vez, no, para que Dios me justifique. No, no requiere, una sola vez y ya está para siempre. En cambio, la santificación sí, estamos continuamente en nuestras vidas, ¿no? Punto 6. La justificación hace referencia a la persona del creyente, a su posición delante de Dios y a la absolución de su culpa. En cambio, la santidad hace referencia a la naturaleza del creyente y a la renovación moral del corazón. ¿Cómo es esto? En el primer punto, o sea, la justificación, ¿a qué se refiere la persona, o sea, nosotros? Entonces, en nuestra posición ante Dios, o sea, que estamos, o sea, declarados culpables, Él nos absuelve de culpa. Pero en la santificación, eso no hace referencia a la naturaleza del creyente, la renovación moral del corazón. En la santificación, la primera toca nuestra posición violando la ley moral de Él. Pero en la santificación es diferente. En esta obra trabaja en la naturaleza moral, en la conciencia de la persona, ¿no? Renueva el corazón, se puede dar un corazón nuevo, dice la persona. Bueno, entonces obra en esta parte, ¿no? Son puntos, estamos viendo puntos en que no concuerdan. Ya estamos por terminar. Punto 7. La justificación nos da derecho de acceso al cielo y confianza para entrar. ¿No? La santificación nos prepara para el cielo y nos prepara para su gozo. ¿Cómo es esto? En la justificación Dios nos da el derecho y esa confianza. ¿Por qué derecho y confianza? Porque en Cristo Jesús ahora sí, ¿quién nos va a acusar ahora? Si Cristo fue quien Dios fue quien nos justificó. Entonces tenemos confianza ahora, nos estamos confiados en que Dios nos ha justificado. ¿Quién nos va a acusar ahora? Si Dios nos ha justificado. Pero en cambio la santificación, en este proceso, sí nos da confianza. Pero la santificación es como una escuela, por decirlo para que entienda, donde no se nos prepara para ir al cielo, para entrar. Entonces ya estamos así y se dice, bueno, está bien, pero ahora tenés que prepararte para ir así, como para ir a las bodas. Otra santificación, obra del Espíritu Santo, cambiándote la ropa, no, para ese lugar ninguna cosa impura y entrará. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar, a sacar las ropas, y no, pero esta ropa yo la quiero, no, tengan que empujar esas cosas, tirarlas, ¿entiendes? O sea, espero que vayan así. El punto 8. La justificación es un acto de Dios con referencia al creyente y no es discernible para nosotros. La santificación es una obra de Dios dentro del creyente que no puede dejar de manifestarse a los ojos de otros. Bueno, es así, ese es el último punto. Es así. En la justificación, Dios obra adentro del creyente. Es entre Dios y yo. Nadie juega ningún papel en nada. Yo y Dios nada más. Esa justificación obra dentro mío. O sea, dentro mío, de entendimiento entre Dios y de conciencia entre Dios. Pero la santificación ocurre diferente. Esta santificación es visible. Puesto muchos los conocerán. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso no digo que pasa mañana que Dios. ¿Por qué? Porque no es que digo, hoy tengo algo para ver, dice el sentimiento de espíritu, no se trata. Es que conozco un poco las escrituras y yo entiendo que la santificación, como explica acá Juan en el Rayo, se tiene que ver. ¿Por qué? Porque la fe obra. La fe sin obra está muerta. Entonces yo lo miro así como para no estar dando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la santificación tiene que dar obra, tiene que ser visible. Y la justificación solamente Dios ve. Pero en la santificación nosotros podemos ver lo que hacen los demás. Por eso yo le digo, no es que le hacen obras para hacer algo, pero si sos cristiano vas a mostrar frutos, por sus frutos los conoceréis. Entonces la santificación es visible. ¿Para quién? Porque ahora decía Pablo, nosotros somos cartas vivientes, la gente te está mirando, te reís con los impíos, te sentás con los impíos, ves las cosas de los impíos, hablas con los impíos, escuchás música de los impíos, te movés con los impíos, te vestís como los impíos, no son impíos. Sí, porque es visible, se ve. Pero una vez que se me escape algo, o escuché algo, pero no vivo en eso, no vivo. No me regocijo, no amo aquello que antes llamaba. Ahora aborrezco aquello que yo antes amaba. Ha cambiado, algo ha pasado en mí. Dios puso un cimiento dentro de mí, entonces es visible. Espero que se haya quedado entendido esto, ¿no?
Bueno, ya leo una cita de Romano y terminamos. ¿Mm? Otro fruto de la justificación es la seguridad de la salvación. ¿Mm? O sea, vale, que yo si soy salvo, ya Dios me ha salvado, ¿no? Además que yo puedo pagar. Vamos a leer Romanos 8:30 y 8:33 y 34 terminamos. Es así. Que justificó, eso también glorificó. Dice, esta seguridad de salvación está basada en el hecho de que Cristo ha comprado, o sea, y no depende nada de nosotros. No, fíjese, dice así, ¿quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que me condenará? Romanos 88 y el 34 si lo quieren leer. Entonces tenemos, por seguro, eso no quiere decir que, bueno, ya lo tengo más, puedo hacer lo que quiera, nosotros arrancamos Romanos 6 y otras partes más y ya está, no pasa nada. No. Pero me tiene que dar una seguridad de eso y por lo tanto yo lo que haya quedado entendido las diferencias de la justificación, la santificación, no confundir santificación con justificación, porque podemos caer en el error de que yo soy bueno, hago esta obra, voy a entrar al cielo, y no. Todo viene de Dios, se nos ha dado, son regalos. Espero que hayan entendido. Bueno, la casa de iglesia de Mar del Plata es chica, pero estamos bien. Hoy se puede hacer, como siempre, seguimos los nuevos que tenía yo y salimos a predicar y nos apoyando porque la gente no quiere, ¿no? Espero que oren por nosotros y gracias que eso que queríamos ubicar con nosotros, hablar, amigos, gracias por todo. En esta iglesia, Bosita de Mar del Plata, le decimos amén, ¿no? Amén.